Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 173 del Seminario de Institucional de Historia Económica, donde presentaremos los avances de investigación de deuda de Gini, que nos van a acompañar y moderar el doctor Antonio Ibarra, el posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM, a quien les cedemos la palabra para que haga el honor de moderarnos y llevarnos por esa discusión académica tan interesante. Estimado doctor, gracias. Muchas gracias, querido Carlos. Bueno, esta sesión está dedicada a un diálogo que nos importa tener en dos escalas. Agradezco mucho a Débora Beseguini, quien nos acompaña como profesora invitada de la División de Estudios de Posgrado de Economía de la UNAM, siendo académica de la Universidad Pablo de Olavide y becaria Marie Curie de la Unión Europea. Es para nosotros un honor que nos acompañe y ha sido una estancia muy productiva en varias conferencias, etc. Pero por todo, lo que nos interesaba en esta sesión es que conocieran sus avances de investigación. La investigación que está realizando en América también y que ha hecho en distintos puntos de Europa y América y que constituye un buen ejemplo de hacer historia global, ¿no? Una historia global multipolar. Plata y oro, la crisis del Banco de Inglaterra, es un momento fundamental, un momento de guerra continua prácticamente, de guerras hispanoamericanas. Es un contexto de extraordinaria inestabilidad muy difícil de historiar. Y por tanto, agradecemos mucho que hoy Débora nos meta en ese escenario de problemas. Pero también en ese escenario de problemas entra México. Y uno de los grandes productores de oro en Hispanoamérica es, por supuesto, la Nueva Granada. Y el mejor especialista, perdóname James si lo digo, ¿no? El mejor especialista joven de la historia monetaria de Nueva Granada es precisamente el doctor James López, a quien le hemos pedido sus comentarios, porque nos interesa este cruce de miradas que implica la mirada americana, la concepción americana de lo global y la concepción global que mira América. Entonces yo espero que este diálogo sea un diálogo fértil en términos de ideas, fértil también en términos de pistas de investigación, y desde luego un ejercicio de confrontar modos de ver la historia global hispanoamericana. Agradezco mucho a ambos. Bienvenida, Débora. De nuevo, querido James, tenerte en el seminario es un honor. Muchas gracias. Entonces, iniciamos. Bueno, yo espero que me oigan bien. La pregunta fundamental que conlleva el título Elefante en la habitación, la peor de la crisis del Banco de Inglaterra, es fundamentalmente esa. Se sabe, pero quizás no se considera cuánto se debería, que el Banco de Inglaterra debió suspender la convertibilidad de sus notas en 1797, es decir, con el empiezo de la era napoleónica, ¿no? Y sin embargo, durante las guerras napoleónicas, Inglaterra, esto porque las reservas de oro, sobre todo del Banco de Inglaterra, eran tan bajas que no quedaba opción. No obstante esta realidad, que sigue permaneciendo constante hasta la final de la guerra, por lo menos empieza a resolverse algo en 1816-17, pero efectivamente se lleva a una nueva solución con el Constata de 1821. Bueno, pero en todo este periodo, por lo menos hasta 1816, Inglaterra gasta por lo menos 65 millones de libras solo en ayudas a los empleados. Entonces, la pregunta fundamental es cómo puede ser. Las explicaciones han sido muchas, pero quizás el elefante en la habitación son los flujos de oro y plata hispanoamericanos. Es decir, algo es muy evidente y al mismo tiempo que no sé. Entonces, desde aquí empezó mi pregunta de investigación alrededor de este proyecto que se llama Unwanted, porque en realidad el proyecto es sobre las consecuencias políticas
de algunas prácticas para financiar la guerra. De hecho, se llama Awarding the Revolutionary Impact of Financing a Global War. Pero la cuestión del Banco de Inglaterra está ahí. Es decir, no es la hipótesis principal. El objetivo principal del proyecto es siempre analizar a las consecuencias, sobre todo no planificadas, de las grandes potencias de la intervención de las grandes potencias del conflicto, pero es un elemento importante, evidentemente, en la hipótesis de trabajo que quiero discutir con ustedes. ¿Cuándo ha podido ser importante? Todo esto que les estoy contando, es decir, efectivamente hubo funcionarios que precisamente compraban oro y plata detenute prevalentemente in America para financiar la guerra europea. Questo sale tanto della letteratura, sobre todo Schering, Karl Popper y algunos otros, pero en mi investigación previa he podido efectivamente conectar las agencias para comprar oro y plata en Hispanoamérica con la financiación, sobre todo de la campaña de Wellington. Y este es un elemento, digamos, a este punto seguro. Lo que me interesa también desarrollar, obviamente, es el tamaño, la importancia en cada conflicto, sobre todo tras el 1808, y si esto puede, digamos, esa cuestión puede ayudar también a explicar lo que pasó con el Banco de Inglaterra. Ahora, el tema fundamental, como ven en la imagen, es el tema de la confianza. Claramente, el Banco de Inglaterra se queda con pocos recursos tras la solución de la crisis de los accionarios en Francia, porque hay un flujo de oro prácticamente casi imposible. El tema de la confianza, yo creo que sea clave. Ya se ha trabajado, economía, entre otros, etcétera, pero podría ser que justamente estos flujos de oro y plata desde Hispanoamérica, puedes cambiar si quieres. ¿Vale? Bueno, si quieres lo cuestiono yo. Bueno, ok, fantástico. Sobre todo, justamente tras de Trafalgar, y aquí es necesario decir algo, no soy la primera que mira, nadie, nada, que mira a estos contratos y después de 1808 agencia de eso debía estar para iniciar las guerras, aunque sí he podido conectar directamente estos dos elementos que hasta ahora permanecían como un poco en el marco de la hipótesis en términos de la financiación de los aliados, por lo menos. Pero claramente, tras el trabajo, hay una serie de contratos gestionados prevalentemente con los irlandeses, por algunos irlandeses, el famoso caso de que permiten fundamentalmente compartir con Gran Bretaña una ganancia marginal sobre algunos precedentes créditos contra las cajas reales, ¿no? En América. Ahí, como estaba diciendo, ya se ha trabajado en el caso de Tomás Murphy, sobre todo aquí en México. Lo que yo quiero ver de Tomás Murphy ahora no es Murphy desde Veracruz, es más bien el circuito característico y de tierra firme y hacia Perú. Y hay muchas otras agencias, contratos y agencias del Tesoro Británico, entre los contratos que vi de los Gordon Brothers, que he profundizado bastante tras el primer estudio que presente en el libro de Alan Pierce, que yo lo conecté con el agente español y publiqué 4 o 5 artículos sobre estos O'Gorman. Y pero hay otros, muchos otros, no solo de contratos, sino directamente, puedes pasar, yo creo que de la respuesta de 1808, sino directamente tras la alianza con España en 1808 de agencias de Europa. Es decir, el gobierno español permite a Gran Bretaña de comprar directamente oro y plata en América Latina y hay una decena de estas agencias en varios lugares. Entonces es un elemento también relativamente novedoso porque muchas de estas son totalmente desconocidas, así como sus mecanismos en la financiación, sobre todo de la guerra venezolana.
Pero ahora, para llegar al punto del Banco de Inglaterra, ¿cómo todo eso, que más o menos es muy brevemente explicado, puede haber tenido un impacto sobre lo que es gestionar una política, digamos, un poco herética desde el punto de vista monetario, que sin embargo es bastante común en época de guerra, papel moneda, etc. Pero lo sabe bien, en muchos casos en realidad no es así. Entonces, volvemos al tema de la confianza. Mi hipótesis es, bueno, desde un lado hay dos o tres posibles explicaciones desde un punto de vista. Y voy a averiguar en los archivos británicos efectivamente qué pasó en los archivos tanto de los funcionarios que gestionaban estas especulaciones como de la bajo del lateralismo, obviamente, además que, como ya he dicho, de los gobiernos de los países aliados y beneficiarios de la Bretaña. Enseguida, porque ahora acabo de empezar el proyecto y en mi primera instancia de investigación, por eso estoy viendo más las cosas desde el punto de vista de México como un puerto global que se conecta, sin embargo, a otros, ¿no? Las hipótesis son estas. Desde una posibilidad es el gasto directo, es decir, como saben, el problema era el precio alto del oro y de la plata, consecuencialmente o no consecuencialmente hay que verlo, pero sí, cioè si mira la cuestión del premio sobre el Real de 8 en la literatura y en la prensa de la época que habla de cambios, vemos que más o menos tanto es alto el precio del oro como es alto el premio sobre el Real de la 8 de 2003. Y además hay cierta coincidencia. Ahora, ¿qué se puede explicar estos altos precios que se bajan sobre la guerra con un uso directo de recursos en Europa? Es decir, con el hecho de que efectivamente eran escasos en Gran Bretaña, puede ser una posible explicación, puede ser quizás. Otra posible explicación, que es la que más me convence, es que el uso, el ingreso de los británicos a través de la necesidad de todos los beligerantes, aún antes de la alianza de 1808, es decir, tras la patria, fundamentalmente, la necesidad de combatir con Gran Bretaña parte de los recursos americanos, ya cuando Gran Bretaña era enemiga, y aún a mayor razón cuando era aliada, hay abierto la posibilidad de usar los recursos evidentemente en el comercio urbano. Entonces, que ahí, y a través de las agencias del Tesoro británico que también ayudaban, facilitaban el intercambio comercial e proporcionar directamente a los mercados previamente spiegato a los quali si comprava recursos mecánicos, un crédito en Londres, bueno, que todo eso, y incluida la exploración de claro, sobre todo hacia Asia, haya en general, digamos, ayudado al comercio británico a tener este alcance global, nonostante algunos momentos de crisis muy fuerte, como alrededor de 1807, del comercio mundiale, tanto por el decreto de Milán y el embargo de Jefferson contemporánea, como alrededor de 1810, cuando hubo una crisis comercial excesiva. Entonces, entonces justificaría la confianza en el sistema, es decir, el hecho de que estos recursos hacen como de carga al comercio global. Y es un recurso que ya los británicos pueden alcanzar bastante directamente respecto al pasado, es decir, directamente en los puertos tras 1810 rebeldes, donde hay varias de estas agencias, y también con la facilidad del aliado y de algunos permisos en el contexto también de la parte realista, digamos así. Entonces, en parte, esto puede ser una explicación. Y que se conecta con que sia con el comercio en Asia. Ahí es un elemento que yo creo que sea muy importante, es tratar de mirar todo esto desde un punto de vista global. Es decir, conectar las guerras napoleónicas con la guerra de 1812 entre Gran Bretaña y Estados Unidos y con las guerras de independencia. ¿Por qué? Porque estos actores están presentes en todos estos puntos.
Y es fundamental, son fundamentales los recursos para la guerra y la ayuda a los aliados en la guerra, tanto en América como en Europa en el mismo momento. Y efectivamente mi investigación ha tenido conectar ya del pasado, el comercio de armas a los independentistas con dos de las agencias del gobierno británico en Sudamérica, con el comercio asiático. Entonces, por ahí puede pasar que se vea el mapa. Entonces, por ahí, por el momento, mi hipótesis va, que pueda ser esta, digamos así, una explicación que es muy fiel a lo que se ha dicho hasta ahora, es decir, siempre la finanza, pero tomando en cuenta esta parte de la migración que es el motor de la economía global en la época de la moderna temprana, es decir, los recursos metálicos americanos. Gracias. Muchas gracias, querida, por esta Breve, pero condensada conversación sobre un contexto extraordinariamente complejo, pero por lo menos ya nos dice las coordenadas temporales, espaciales, y entendiendo que esto se trata de un nudo de la historia financiera del mundo, el ojo sobre ese episodio fundamental que fue la conversión de los metales en paz. Bueno, el comercial. sí, claro. Vamos entonces a dar paso a los comentarios del doctor James Torres de la Universidad de los Andes en Colombia. Adelante, James. Bueno, muchas gracias, profesor Ibarra, Débora, a Carlos por todo. Bueno, yo hice un esfuerzo asaduriano por, por escucharlos. Espero no haber malinterpretado, pero afortunadamente pues tuve el texto de Débora unos días antes para poder leer. Bueno, Débora, primero pues muchas gracias por la presentación. Creo que es un ejercicio muy ambicioso y muy interesante que hacía falta efectivamente, porque lo que Débora hace es efectivamente, por una parte tenemos los flujos de metales, ¿no? Los Bullion flows en todas sus formas, sean barras, sean metales o monedas, ¿no? Que esa era una de las preguntas que tenía en un momento, digamos, tenemos pues, una serie de circuitos agregados de circulación y por otra parte tenemos el aspecto político imperial, ¿no? Es decir, cómo efectivamente esos bullion flows lo que hacen efectivamente es darle a Inglaterra una ventaja comparativa en pues, su esfuerzo bélico, por supuesto en Europa continental, pero eventualmente en la ventaja que va a tener para poder pues reasumir el patrón oro que venía pues desde el siglo XVIII más o menos gobernando los pagos domésticos. No así los externos, donde sabemos que la plata pues jugaba un papel muy importante, sobre todo para la EIC, ¿no? Digamos, saldar su balanza de pagos con China. Pero entonces, digamos, la apuesta que hace Débora es muy interesante porque pues efectivamente tiene dos mundos que los pone a dialogar y lo que más me llama la atención es que, digamos, dentro de la forma como esos dos mundos están interactuando, ella escoge pues un grupo muy particular, ¿cierto? Que son unos mercaderes, unos brokers de origen irlandés, muchos de ellos irlandeses otros, y le dan el punto en un aspecto muy importante que es ubicuo cuando uno examina pues los papeles de los 10, de los 20, y es el tráfico de armas, ¿no? Quizá de pronto en lo que habló Débora pues no está tan explícito, pero en el proyecto está muy, muy claro, donde efectivamente pues gran parte de la forma como pues la economía británica logra atraer efectivamente muchos de los metales hacia la isla británica pues pasa por ese comercio armamentisco, ¿no? Entonces, digamos, básicamente lo que nos da Débora pues es una invitación muy interesante a entender este fenómeno pues desde un punto de vista global, pero sobre todo entender en últimas la interacción entre pues, los flujos de plata y oro y la expansión imperial británica. ¿Bien? Ahora, yo tengo algunas preguntas, Débora, comentarios más bien, digamos, pensando un poco en lo que puedes llegar a hacer, digamos, con ese proyecto tan interesante que estás avanzando. Lo primero es, cuando uno lee el Bullion Report y cuando uno lee a David Ricardo, ¿no? Digamos, hay una sensación de que eventualmente la reasunción de la convertibilidad, pues no estaba por hecho. Es decir, hay un gran, digamos, debate dentro del Bullion Report de decir, oiga, ya estamos casi más de 13 años con moneda fiduciaria, pues ¿por qué no continuamos así? ¿No? Eh, Quisiera de pronto
tú qué has visto, digamos, más allá eventualmente de que, pues, digamos, los bulionistas imponen, ¿no? Dicen, no, tenemos que reasumir por la cuestión de la confianza, como tú dices. ¿Por qué? O sea, ¿por qué con esa perspectiva que tú estás mirando, pues, por qué en últimas se vuelve a reasumir la convertibilidad? Aun cuando, pues, no sé si tú has visto los trabajos de Nuno Palma, eh, incluso después de que se reasume el patrón oro en el 21, eh, ya, digamos, la moneda metálica no tiene el mismo peso sobre la oferta monetaria, ¿no? Es decir, digamos, esos años de experiencia fiduciaria como que quedan ya calando en la forma como está operando la economía británica y eventualmente pues sabemos que eso es lo que se va a terminar imponiendo. Pero, digamos, desde tu punto de vista, la primera pregunta es esa, es decir, ¿por qué efectivamente se vuelve y se asume? ¿Por qué no, por qué esa visión de dejar el papel moneda fiduciaria pues termina no teniendo eco? Lo segundo es, dentro de ese mismo Bullion Report está el debate de, ok, ¿volvemos al oro o volvemos a la plata? ¿Cierto? Es decir, que, digamos, David Ricardo en los primeros años, 10, 12, digo, no, pues volvamos a la plata. Yo hablaba eso con John Tutino todo el tiempo porque él no nombra nada de lo que está pasando en México, pero dice, oiga, es que la cotización de la plata está arriba, ¿cierto? Es decir, digamos, hay una escasez global. Sabemos que esa escasez global surge de México, por supuesto, es decir, Guanajuato se cae, entonces, pues claramente, digamos, pero de todas formas el oro termina imponiéndose. ¿Por qué? O sea, ¿tú cómo lo ves desde esta investigación? ¿Tú cómo ves esa cuestión? ¿Qué papel juega América Latina en esa escogencia? Por una parte, en la convertibilidad y por otra, la convertibilidad en oro, ¿no? Entonces, digamos, esa es como el primer la primera gran pregunta que tengo, ¿no? Eh, Ahora, lo siguiente, me llama mucho la atención que sea Buenos Aires, digamos, en lo que tú estás planteando en el proyecto, no sé, ahorita nos vas a contar un poquito más, pero uno pensaría que Buenos Aires es un tanto marginal en esta historia de Bullion Flows, ¿no? Es un tanto marginal, no, por decirlo menos, ¿no? Que no me escuchen aquí nuestros colegas porteños, ¿no? Pero claramente, cuando Bolívar y compañía van a buscar créditos en Londres, le abren la puerta grande, es decir, no porque sea Bolívar, no porque sean los mexicanos, no porque sea X o Y, sino porque dicen muy sencillamente, desde los grandes productores de oro, la Nueva Granada y el gran productor de plata de la Nueva España, ¿no? Eh, entonces, no sé, ¿por qué Buenos Aires? O sea, me pregunto eso, ¿no? Eh, y te lo pregunto no solamente por la cuestión de los bullion flows, sino también por el esfuerzo bélico. Es decir, San Martín después de Guayaquil se devuelve a su puerto y adiós, ¿no? Es decir, es Bolívar y compañías los que siguen bombeando armas y los que siguen y los que terminan yendo a Potosí, ¿no? Y es a través de Bolívar y compañía donde se mueve una gran... Carlos Díaz creo que pues documentó un poquito eso, pero la cantidad de dinero de armas que entra a Cartagena, que entra a Maracaibo, a Caracas, es impresionante. O sea, digamos, es un esfuerzo bélico venezolano y, bueno, lo que llamamos después colombiano. Entonces, ¿por qué Buenos Aires? También, digamos, es una pregunta que te tenía, digamos, pensando, digamos, en la forma como tú estás mezclando ambas cosas, que de nuevo me parece muy interesante. Y la última pregunta, para no monopolizar la conversación, porque el profesor Ibarra dijo que íbamos a ir a hablar, eh, los irlandeses, es decir, claro, están las grandes casas comerciales, alguna vez habíamos hablado de esto, los Morphy y demás, pero los militares irlandeses que terminan desparramados por todo el continente, el más famoso, pues O'Leary, por supuesto, eh, ¿ellos qué? ¿Qué papel juegan en estas intermediaciones financieras? Quería preguntarte eso. Y bueno, de nuevo, Débora, pues son más las preguntas, pero pues fantástico lo que estás haciendo. Y contesto algo que antes me dijo que opino. Sí, explicación, contesto a rato si me digo. Entonces, bueno, empiezo por la cuestión de Buenos Aires. En realidad, Buenos Aires es uno de los muchos territorios donde hay las agencias de trato en los siglos, que se multiplican, pero no es una cuestión de Buenos Aires. Pero tanto Buenos Aires como Chile tienen una situación particular, que sí tienen estas agencias que y como dices, se pregunta, no, se trata di comprar capitalità, cioè ovviamente oro e plata desde
campos locales, es decir, por ejemplo, los españoles que querían irse y tuvieron que ir a Londres, o los que, bueno, sí, bueno, fundamentalmente los españoles que hispanos que querían venir, pero no por razones económicos, sociales, evidentemente, y de los mercados estáticos. Y entonces de ahí que después hay una conexión un poco con la cuestión del banco de almacenamiento, que en Europa también hay, porque los mismos que gestionan los contratos iniciales también tienden a los bancos españoles, entonces hay cosas, ¿no? Y porque ahí se puede comprar monedas y dos, porque también estamos de lo que envía la tesorería bastante. Porque Buenos Aires está cerca de Brasil, lugares son 60, y también Chile que no tiene nada, o bueno, pero que tiene menos, digamos así, aparentemente, en realidad ahí hay todo el intercambio con Perú y a través de Perú, cuando era Granada, ¿no? Y uno imagina que es esto, la no para la cual al final también hay oro en lo que llegan estos agentes, ¿no? Y es muy interesante también porque los documentos de ellos llevan los valores fundamentalmente, ¿no? Entonces, cuánto gastan, cuánto de comisión y cuánto vale el número de ser sobre la base de la documentación de la época, ¿no? Entonces, también cuánto ganan con este tipo de documentación, ciertamente tanto es una ganancia original, ¿no? Se compra para tener un valor. Y bueno, entonces, eso, la cuestión de Buenos Aires, la cuestión. Yo creo que tenga que ver con la confianza, lo que decías antes, porque no sé si has visto este dibujo de Gilda, ¿no? No sé si puedes poner el PowerPoint un segundo. No, el tercero, ¿no? El tercero. Tres. Ajá. No sé si se comparte. Yo creo que también tenga que ver con una falta de costumbre en este sentido y con el hecho de que era demasiado, no importa. En este dibujo prácticamente se cae la pista mucho porque dibuja muy bien el contexto. Mostra John Bull che assetta il papel di Pitt y composta la que dice, no, con la boca accesa, ¿no? Entonces, como una cosa patriótica, pero sí, en cierto sentido, no es equivocada, es necesario empujar, digamos así, un poco el patriotismo, es porque el problema de la confianza evidentemente hay. Yo lo veo así, es decir, que veo la necesidad de poner todos tranquilos, que ya la reserva son suficientes, que se puede volver a patronal, que se puede volver a convertibilidad y que entonces el sistema ha funcionado bien. Mientras que mantener una moneda fiduciaria quizá no habría sido tan claro en el momento de digamos, el hecho de que se lo había ganado el periodo de dificultad, digamos. Pero otra cuestión podría ser sobre la posibilidad para la preparación del periodo mucho más. Y también la cuestión ya muy conocida, porque digo, de hecho de que ya el radio se produce más porque estamos en la época de independencia, no, sí, tuvieron los contratos de la independencia con la puede ser un momento, es decir, que si esta era la moneda de plata de mayor circulación global, efectivamente, bueno, se sigue produciendo, pero hacía unos 20, 30, empieza a ser un poco. Pero sobre ese punto yo también dudo, porque como nos enseña Antonio, la especificidad tiene un papel bastante igual. Pero eso también podría ser, por lo menos en la percepción. Es decir,
Y el hecho de que Estados Unidos también tiene el mismo, la misma base de planes, no lo sé, eso lo voy a pensar. Pero yo creo que el problema principal sea el de la confianza, muy sencillo y variado. No hay, cioè, es necesario demostrar que sí se puede vender. Sobre la cuestión del punto de vista, es que una cosa que me ha llamado la atención es que estos que gestionan, estos funcionarios que gestionan la compra de data, de prótesis y maneras en el mundo fundamentalmente, pues al final una buena parte evidentemente sale de América, ¿no? Pero son figuras que pertenecen tanto al grupo periodista como al grupo periodista. Entonces esto también me lleva a pensar que al final hay un elemento cultural que se queda en la idea de desarrollar el grupo, ¿no? De tener de poder acceder a los metales como un elemento muy importante, no solo desde el punto de vista cultural también, y sobre todo por ello, porque de alguna forma es el trabajo de comunicación y que esto puede explicarse a través de este tipo de agencias y cómo funcionaba por el hecho de que se facilitaba, digamos, un crédito sin deber trasladar es decir, el mercado en cuestión que vendía a los agentes del Tesoro británico ya tenía un crédito de dólares automáticamente, sin deber preocuparse de la divisa. También con otra forma, si no tenía un crédito no comercial, no de crédito de tipo de sus redes comerciales, sino directamente de la divisa con este mismo hecho. Podría ser que esto ayude, no sé cuánto ayudó de verdad, pero sé que es una de las razones para las cuales abren algunas de estas agencias. Es decir, dicen que es el peligro de hacer el problema de remesas, el problema por la inseguridad de los mares, no obstante, la economía británica, pero hay los que empiezan a tener una postura beligerante que después de 1812 son efectivamente beligerantes. Entonces, si esta es la argumentación que usan, quizás estaba en mi cabeza. Entonces, puede ser que hay algo de explicación que hay que ver para más. Otra cosa podría ser la posibilidad de proyectar en esta forma las deudas para la financiación de las guerras, tanto con los independentistas que a favor de los independentistas, que muchas veces llegaban a los mercados hispanos con el problema de no poder recoger el lado a este valor, mientras que los británicos podían, por el tema de tener este papel un poco provisional de conectores en el antiguo espacio integral hispánico y en lo suyo. Entonces, ahí también podría ser una posible implicación, es decir, que al final esas agencias involucran también parte del crédito en otro contexto de los mercantes que no son necesariamente los británicos, que pero sí necesitan los británicos para seguir comerciando, etc. Entonces, es por ahí yo creo que va más bien, pero como decía, es una hipótesis que deja algo directamente que ver. Lo que yo sé es que tiene que ver con la financiación de las campañas anteriormente, eso sí. Sí, si ves un poco en la discusión, los grupos de metales yo creo que cambiaron de orientación y de intermediarios. Y esto probablemente es lo que hace que la cotización de la plata baje de manera ficticia, ¿no? ¿Por qué? Porque está circulando a China desde México. México, aunque la Casa Mundial de México dejó de tener un monopolio de la emisión, etcétera, la compensación que las casas regionales hicieron de la importación de plata de manera legal y ilegal, o sea, en plata o moneda, pero sobre todo en moneda, hacia China, sudeste asiático, etcétera,
bueno, es algo que se puede leer en trabajos muy recientes. O Sí, sea, sí, sí. esa idea de Y que por ahí. no hubiese flujo, bueno, creo que la podemos cambiar términos de tesis para convertir en una hipótesis. A ver, ¿dónde está la complejidad de los intermediarios? ¿No? Fueron cambiando, ¿no? Los neutrales, ¿no? Después, los republicanos, entrando por Buenos Aires, ¿no? Van a sacar la plata, pero sobre todo el oro. Y en el caso del oro, nosotros vimos, gracias a la recomendación de James, de ver el correo, la salida, por lo menos lo que yo puedo comentar del oro por Montevideo, es un flujo que yo no creo que se vaya a interrumpir, porque las invasiones del oro favorecieron, pero después yo tengo la impresión de que cuando los ingleses ya tienen pleno control sobre el cruce del Cabo de Hornos, entonces la salida de oro deja de salir por el Río de la Plata y va a salir por el Cabo de Hornos, ¿no? Entonces, ya los ingleses que empiezan a copiar oro, sí, no tenían problema para hacerse el oro americano, no sé, el chileno, el de Nueva Granada, etcétera. Entonces, sí hay una reconfiguración de rutas de intermediarios, pero los flujos, a mí me parece que no se interrumpen. Y entonces la hipótesis del flujo, es decir, del stock de metales sobre la emisión de moneda, yo creo que no entró en un conflicto particular, en un conflicto digamos, de liquidez para el mercado. Pero, a ver, ¿tú qué piensas? Sì, con il problema della raccoglienza del Claudio, cioè, si compra la situazione. No, come pubblicato già nell'articolo sobre Weapons of Revolution, dove nel consigliarsi in Francia. Sì, cioè, es decir, la vía hacia el oriente es una de las principales. Y al final ves que las agencias de la tesorería están conectadas con estos tráficos locales, que evidentemente en un contexto de guerra, pero eso también entra en un federal, cioè un momento proporcionario y no solo él. Entonces, ahí también en la fase sucesiva del 1816 hay algo similar en el caso de Claudia, era insuperada la guerra. Pero ahí se ve que effettivamente la condición entre proporción, cioè está dentro del mercado que requiere armamentos y proporcionar recursos a la tesorería británica y después, inaccesible, pero eso va a ser justo tras 1816, 17, tras de Chile, poder exportar directamente a esa también el desarrollo podría ser en parte, por eso me hablaba de la circulación comercial como explicación. Una de las razones para las cuales evidentemente en una época, en 1817, los precios del oro. Entonces, que algo por ahí puede hacer, no solo el hecho de que justamente se acaba de hacer el Napoleón, entonces todo lo que he visto, el uso de estos recursos de la guerra, ya no está, entonces uno puede pensar muy mecánicamente que se sube, cioè baja el precio, porque es menos escaso, pero esa sería la situación pesimista. Yo creo que hay que conectarlo con cioè, ese cambio que se abre totalmente ahora. Cioè, como cercare un espacio el espacio mercantilista, digamos, del Imperio Español, y así haciendo se conecta mucho más directamente al Pacífico, como se conoce por Asia, América, no porque alguien lo quiera, no porque nadie lo quiera, sino porque se cae un imperio. Y entonces ahí las prácticas evidentemente van cambiando y probablemente es por ahí que se cambia. Y yo creo que no hay un poco comercial más que comunitario, es decir, que sea una cuestión de confianza en el sistema. Pero esto lo tenemos y me encantaría discutirlo más también ahora, porque creo que es muy importante ir a seguir esta parte de la investigación en Londres con, digamos, algunos puntos que puedan ser compartidos fundamentalmente, sobre los cuales puede dar el consenso entre nosotros y entonces
a ver qué sale, ¿no? Pero sobre esta área. Entonces, ¿tú crees que efectivamente la gestión ambiental es importante, la cuestión comercial, pero desde el punto de vista monetario no estoy segura de todo? Bueno, yo creo que el trabajo que ha compilado Mario Contreras y que era Quintana, me parece que apunta a eso, a reconocer a los intermediarios, porque cuando reconoce a los intermediarios, los arrendatarios de las casas de moneda, etcétera, y las conexiones portuarias, ¿no? Puedes trazar la red de circulación. ¿No? En el 19, y entonces, si tienes que cambiar de fuentes, tienes que cambiar de actores, ¿no? Tienes que reconfigurar. Tenemos, ¿Perdón? que si tenemos algún, es que tenemos evaluación para las 6. Y bueno, ya terminamos. Muy bien. ¿Tienes algún comentario adicional que nos están echando? No, está, bueno, yo vuelvo y les digo, bueno, muy importante la conversación. Eso que han dicho ustedes dos en la última parte sería muy importante. Es decir, yo sí creo que, claro, hay una reconfiguración de los flujos. Por todos lados está efectivamente experimentando una transformación. Es decir, por eso uno ve, por ejemplo, plata zacatecana circulando vía Panamá para todos lados, ¿cierto? Es decir, por eso uno ve comerciantes panameños poniendo plata para fundar la Casa de Moneda de Zacatecas, por ejemplo. Entonces, digamos, claramente hay una transformación. Em, lo que sí valdría la pena hacer, y es uno de los problemas grandes de las fuentes inglesas, es que las fuentes inglesas pues no discriminan, al menos en la importación de metales. Eso valdría la pena tratar de hacerlo, pero hasta lo que yo sé es que es difícil hacerlo, es que ellos dicen bullion, punto, ¿cierto? Es decir, muy pocas veces efectivamente hacen una discriminación muy detallada de, oiga, Mexican coins, Peruvian coins, Colombian doubloons, ¿no? Es decir, hay que, in hay, questo caso cioè indica che cosa es. perdona, En este caso lo hace, indica qué cosa es. Y En este caso, ¿qué quieres decir? es de esta agencia de la tesorería. Sí, y efectivamente este estudio más bien quiero empezar por pero por la correspondencia de los funcionarios involucrados en estas cosas. claro. Ahí puede ser que salga algo más. Sí, tiene razón, en general, el entrenamiento que tú estás planteando está. Es decir, es muy difícil decir desde dónde llega, qué. Claro, sí, interesante. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Carlos está haciendo de una suerte de CC on time, se llama eso, ahí en el chat. Te agradezco. Es que sí, se escuchan lejísimos. Pero no, Débora, muy bien, ¿no? Me parece, o sea, porque claro, al entenderlas con las cartas, yo creo que se puede complementar eso de una manera muy bien, ¿no? Entonces, bueno, no, quería decir eso y bueno, muchas gracias a ambos por la conversación. No, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Les agradecemos esta primera discusión. Estamos abriendo un debate. Débora no se va. Seguramente en enero vamos a tener otro debate al respecto. Y quedamos comprometidos, Jaime, para una segunda discusión, si te parece. Por supuesto, soy materia disponible. No hay Muy lío bien. alguno. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo, chao. Hasta luego.